Querido hermano, querida hermana, qué alegría que nos acompañe en este momento de quietud. Antes de cerrar sus ojos y entregar su descanso al Señor, quiero que sepa algo muy importante. No hay ninguna culpa en orar así, recostado, en la calidez de su cama. Dios no mira su postura física, Él mira la humildad y el anhelo de su corazón. Él es su Padre amoroso y desea que descanse en sus brazos. Hoy quiero compartir con usted una historia que transformó mi visión del ministerio. Hace unos años, una querida diaconisa de 68 años, la hermana Sundok, se acercó a mí después de una consulta. Ella es una mujer de fe inquebrantable, que nunca faltó a la oración de la madrugada durante 35 años. Con manos temblorosas me entregó un papel viejo y amarillento. Era una oración escrita hace 30 años, en su momento de mayor desesperación. Decía: Señor, ya no puedo más. Mi esposo se pierde en el alcohol. Mis hijos están enfermos y no tengo dinero para el hospital. Rezo y rezo, pero no hay respuesta. Si esta vez también guarda silencio, dejaré la iglesia. Me quedé helado porque ella seguía allí, frente a mí, después de 3 décadas. Le pregunté: hermana, ¿recibió la respuesta en aquel entonces? Ella negó con la cabeza y dijo entre lágrimas: no la recibí. Pero me di cuenta de algo, pastor. Yo estaba viviendo en un error. Durante 30 años pensé que Dios callaba, pero Él siempre estuvo hablando. Era yo quien no sabía cómo escuchar. Amados, quizás usted se siente hoy como esa hermana. Siente que sus oraciones chocan contra el techo. Pero hoy, a través de estos 7 malentendidos, sus oídos espirituales se abrirán. El primer error es la agitación del corazón. Pensamos que no escuchamos a Dios porque estamos demasiado ocupados, pero la verdad es que no escuchamos porque no sabemos detenernos. ¿Qué es lo primero que hace al despertar? ¿Busca su teléfono? ¿Mira las noticias? ¿Se preocupa por las tareas del día? El Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En hebreo, estar quieto es rafá, que significa soltar, abandonar, dejar ir. Dios nos dice: suelta lo que tienes en las manos, deja de intentar controlarlo todo, solo así sabrás que yo soy Dios. La paz de Dios no es un grito, es un susurro que se filtra en la quietud. Si su mente es un mar agitado, no podrá ver el reflejo de su rostro. Hoy, antes de dormir, diga conmigo: Señor, suelto mis preocupaciones, me detengo ante ti. Sienta cómo el calor de su presencia empieza a rodear su cama ahora mismo. No tiene que hacer nada, solo estar quieto. Él está aquí, cuidando su sueño. Continuamos este viaje de descanso espiritual. El segundo error que cometemos a menudo es pensar que la oración es solo hablar. El error del monólogo. Muchos de nosotros llegamos ante Dios con una lista de peticiones. Señor, bendice a mis hijos, sana mi cuerpo, cuida mis finanzas. Decimos amén y nos levantamos. Amados, la oración es una conversación. Si usted habla todo el tiempo, ¿cuándo dejará que Dios responda? Habacuc 2:20 nos enseña: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este callar no es un silencio vacío, es una espera expectante. Samuel, cuando era niño, aprendió la oración más poderosa del mundo. Habla, Señor,
porque tu siervo oye. Él no dijo, escucha, Señor, porque tu siervo habla. Hoy, le invito a que la mitad de su tiempo de oración sea silencio. Simplemente diga, Señor, estoy escuchando, y quédese en calma. El tercer obstáculo es ignorar la voz de la conciencia. A veces buscamos grandes señales, truenos o visiones, pero Dios suele hablar en lo pequeño. Primera de Reyes 19 nos cuenta que Elías buscó a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, pero Dios no estaba allí. Dios estaba en un silbo apacible y delicado. ¿Has sentido alguna vez un pequeño pinchazo en el corazón? Esa idea persistente de llamar a alguien, de pedir perdón o de ayudar a un vecino. A menudo lo ignoramos, pensando que es solo un pensamiento nuestro. Pero ese malestar positivo es a menudo la voz de Dios. Si ignoramos los pequeños susurros, nuestros oídos se vuelven sordos a las grandes revelaciones. No espere un milagro espectacular para obedecer. Empiece por esa pequeña instrucción que Dios puso en su mente hoy. Al hacerlo, sentirá una paz inmediata, como si un canal obstruido se abriera de repente. Duerma tranquilo sabiendo que Dios le habla en la suavidad de la noche. Su voz es más dulce que cualquier preocupación. Mientras se acomoda bajo sus mantas, considere el cuarto obstáculo: el corazón que no perdona. Este es quizás el bloqueo más doloroso para un senior. A veces cargamos con heridas de hace 20 o 30 años. Pensamos que nuestra relación con Dios es independiente de nuestra relación con los demás. Pero Marcos 11:25 es claro: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. La falta de perdón es como un ruido estático que no deja oír la frecuencia de Dios. El odio ocupa el espacio que Dios quiere llenar con su voz. Recuerdo a una hermana en Daegu que odió a su suegra durante 30 años. Incluso después de que la suegra falleció, ella no tenía paz. Solo cuando se arrodilló y dijo, Señor, la perdono, el muro se derrumbó y volvió a sentir el calor del Espíritu Santo. El perdón no es para el otro, es para que su propio oído espiritual sane. El quinto error es la obediencia parcial. Sabemos lo que Dios quiere, pero lo posponemos. Lo haré cuando mejore mi salud, lo haré cuando tenga más tiempo. Amados, la obediencia parcial es desobediencia. Saúl perdió su reino por querer hacer las cosas a su manera, bajo la apariencia de piedad. Pero Abraham, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, salió sin saber a dónde iba. Si usted quiere escuchar el paso número 2 de Dios, primero debe cumplir el paso número 1 que ya conoce. No pida nuevas instrucciones si aún no ha seguido la última que recibió. Al rendirse totalmente a su voluntad, la confusión desaparece. Usted no necesita ver todo el camino, solo necesita confiar en aquel que sostiene la lámpara. Deje que su última palabra antes de dormir sea, sí, Señor, te obedeceré. Estamos llegando al final de nuestra reflexión nocturna. El sexto obstáculo es la falta de familiaridad con su palabra. ¿Le ha pasado que un viejo amigo le llama y no reconoce su voz? Eso ocurre por la distancia. Si no leemos la Biblia, olvidamos el tono de voz de Dios. La Biblia es la partitura por la cual reconocemos su melodía en nuestra vida diaria.
Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si sus ojos están cansados, escuche la palabra en audio. Lo importante es que su lenguaje se vuelva su lenguaje. Cuando usted conoce las Escrituras, ninguna voz extraña podrá engañarlo. La paz que siente ahora proviene de las verdades eternas que Él ya escribió para usted. Finalmente, el séptimo y más profundo obstáculo: el deseo de ser el dueño de su propia vida. Queremos que Dios sea nuestro copiloto, pero Él quiere el volante. Oramos diciendo: Señor, bendice mis planes, en lugar de decir: Señor, ¿cuál es tu plan? Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando usted suelta el control, cuando admite que no tiene todas las respuestas por su edad o experiencia, es cuando la guía de Dios se vuelve más clara. Como José en Egipto, que confió en medio de la traición y la cárcel, vea su vida hoy no como una serie de accidentes, sino como un tapiz tejido por Dios. Oración final de bendición. Amado Padre, bendice a mi hermano y hermana que escuchan estas palabras. En este momento, quitamos los 7 obstáculos, limpiamos nuestra mente de la prisa, abrimos nuestro corazón al perdón y entregamos el volante de nuestra vida. Gracias porque tu voz es paz, es consuelo y es dirección. Cubre su cama con tu manto de amor. Que este sueño sea reparador y que mañana despierten con la claridad de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Descanse ahora, querido Hijo de Dios. El pastor de Israel no se duerme ni se adormece. Él vela por usted. Querido hermano, querida hermana, qué alegría que nos acompañe en este momento de quietud. Antes de cerrar sus ojos y entregar su descanso al Señor, quiero que sepa algo muy importante. No hay ninguna culpa en orar así, recostado, en la calidez de su cama. Dios no mira su postura física, Él mira la humildad y el anhelo de su corazón. Él es su Padre amoroso y desea que descanse en sus brazos. Hoy quiero compartir con usted una historia que transformó mi visión del ministerio. Hace unos años, una querida diaconisa de 68 años, la hermana Sundok, se acercó a mí después de una consulta. Ella es una mujer de fe inquebrantable, que nunca faltó a la oración de la madrugada durante 35 años. Con manos temblorosas me entregó un papel viejo y amarillento. Era una oración escrita hace 30 años, en su momento de mayor desesperación. Decía: Señor, ya no puedo más. Mi esposo se pierde en el alcohol. Mis hijos están enfermos y no tengo dinero para el hospital. Rezo y rezo, pero no hay respuesta. Si esta vez también guarda silencio, dejaré la iglesia. Me quedé helado porque ella seguía allí, frente a mí, después de 3 décadas. Le pregunté: hermana, ¿recibió la respuesta en aquel entonces? Ella negó con la cabeza y dijo entre lágrimas: no, no la recibí. Pero me di cuenta de algo, pastor. Yo estaba viviendo en un error. Durante 30 años pensé que Dios callaba, pero Él siempre estuvo hablando. Era yo quien no sabía cómo escuchar. Amados, quizás usted se siente hoy como esa hermana.
Siente que sus oraciones chocan contra el techo. Pero hoy, a través de estos 7 malentendidos, sus oídos espirituales se abrirán. El primer error es la agitación del corazón. Pensamos que no escuchamos a Dios porque estamos demasiado ocupados, pero la verdad es que no escuchamos porque no sabemos detenernos. ¿Qué es lo primero que hace al despertar? Busca su teléfono, mira las noticias, se preocupa por las tareas del día. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En hebreo, estar quieto es rafá, que significa soltar, abandonar, dejar ir. Dios nos dice: suelta lo que tienes en las manos, deja de intentar controlarlo todo, solo así sabrás que yo soy Dios. La paz de Dios no es un grito, es un susurro que se filtra en la quietud. Si su mente es un mar agitado, no podrá ver el reflejo de su rostro. Hoy, antes de dormir, diga conmigo: Señor, suelto mis preocupaciones, me detengo ante ti. Sienta cómo el calor de su presencia empieza a rodear su cama ahora mismo. No tiene que hacer nada, solo estar quieto. Él está aquí, cuidando su sueño. Continuamos este viaje de descanso espiritual. El segundo error que cometemos a menudo es pensar que la oración es solo hablar. El error del monólogo. Muchos de nosotros llegamos ante Dios con una lista de peticiones. Señor, bendice a mis hijos, sana mi cuerpo, cuida mis finanzas. Decimos amén y nos levantamos. Amados, la oración es una conversación. Si usted habla todo el tiempo, ¿cuándo dejará que Dios responda? Habacuc 2:20 nos enseña: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este callar no es un silencio vacío, es una espera expectante. Samuel, cuando era niño, aprendió la oración más poderosa del mundo. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Él no dijo: escucha, Señor, porque tu siervo habla. Hoy, le invito a que la mitad de su tiempo de oración sea silencio. Simplemente diga: Señor, estoy escuchando, y quédese en calma. El tercer obstáculo es ignorar la voz de la conciencia. A veces buscamos grandes señales, truenos o visiones, pero Dios suele hablar en lo pequeño. Primera de Reyes 19 nos cuenta que Elías buscó a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, pero Dios no estaba allí. Dios estaba en un silbo apacible y delicado. ¿Has sentido alguna vez un pequeño pinchazo en el corazón? Esa idea persistente de llamar a alguien, de pedir perdón o de ayudar a un vecino. A menudo lo ignoramos, pensando que es solo un pensamiento nuestro. Pero ese malestar positivo es a menudo la voz de Dios. Si ignoramos los pequeños susurros, nuestros oídos se vuelven sordos a las grandes revelaciones. No espere un milagro espectacular para obedecer. Empiece por esa pequeña instrucción que Dios puso en su mente hoy. Al hacerlo, sentirá una paz inmediata, como si un canal obstruido se abriera de repente. Duerma tranquilo sabiendo que Dios le habla en la suavidad de la noche. Su voz es más dulce que cualquier preocupación. Mientras se acomoda bajo sus mantas, considere el cuarto obstáculo: el corazón que no perdona. Este es quizás el bloqueo más doloroso para un senior. A veces cargamos con heridas de hace 20 o 30 años. Pensamos que nuestra relación con Dios es independiente de nuestra relación con los demás. Pero Marcos 11:25 es claro: y cuando estéis orando, perdonad,
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. La falta de perdón es como un ruido estático que no deja oír la frecuencia de Dios. El odio ocupa el espacio que Dios quiere llenar con su voz. Recuerdo a una hermana en Daegu que odió a su suegra durante 30 años. Incluso después de que la suegra falleció, ella no tenía paz. Solo cuando se arrodilló y dijo, «Señor, la perdono», el muro se derrumbó y volvió a sentir el calor del Espíritu Santo. El perdón no es para el otro, es para que su propio oído espiritual sane. El quinto error es la obediencia parcial. Sabemos lo que Dios quiere, pero lo posponemos. Lo haré cuando mejore mi salud, lo haré cuando tenga más tiempo. Amados, la obediencia parcial es desobediencia. Saúl perdió su reino por querer hacer las cosas a su manera, bajo la apariencia de piedad. Pero Abraham, cuando Dios le dijo, «Vete de tu tierra», salió sin saber a dónde iba. Si usted quiere escuchar el paso número 2 de Dios, primero debe cumplir el paso número 1 que ya conoce. No pida nuevas instrucciones si aún no ha seguido la última que recibió. Al rendirse totalmente a su voluntad, la confusión desaparece. Usted no necesita ver todo el camino, solo necesita confiar en aquel que sostiene la lámpara. Deje que su última palabra antes de dormir sea, «Sí, Señor, te obedeceré». Estamos llegando al final de nuestra reflexión nocturna. El sexto obstáculo es la falta de familiaridad con su palabra. ¿Le ha pasado que un viejo amigo le llama y no reconoce su voz? Eso ocurre por la distancia. Si no leemos la Biblia, olvidamos el tono de voz de Dios. La Biblia es la partitura por la cual reconocemos su melodía en nuestra vida diaria. Salmo 119, 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Si sus ojos están cansados, escuche la palabra en audio. Lo importante es que su lenguaje se vuelva su lenguaje. Cuando usted conoce las Escrituras, ninguna voz extraña podrá engañarlo. La paz que siente ahora proviene de las verdades eternas que Él ya escribió para usted. Finalmente, el séptimo y más profundo obstáculo, el deseo de ser el dueño de su propia vida. Queremos que Dios sea nuestro copiloto, pero Él quiere el volante. Oramos diciendo, «Señor, bendice mis planes», en lugar de decir, «Señor, ¿cuál es tu plan?». Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta, «Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Cuando usted suelta el control, cuando admite que no tiene todas las respuestas por su edad o experiencia, es cuando la guía de Dios se vuelve más clara. Como José en Egipto, que confió en medio de la traición y la cárcel, vea su vida hoy no como una serie de accidentes, sino como un tapiz tejido por Dios. Oración final de bendición. Amado Padre, bendice a mi hermano y hermana que escuchan estas palabras. En este momento, quitamos los 7 obstáculos, limpiamos nuestra mente de la prisa, abrimos nuestro corazón al perdón y entregamos el volante de nuestra vida. Gracias porque tu voz es paz, es consuelo y es dirección. Cubre su cama con tu manto de amor. Que este sueño sea reparador y que mañana despierten con la claridad de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Descanse ahora, querido Hijo de Dios. El pastor de Israel
no se duerme ni se adormece. Él vela por usted. Querido hermano, querida hermana, qué alegría que nos acompañe en este momento de quietud. Antes de cerrar sus ojos y entregar su descanso al Señor, quiero que sepa algo muy importante. No hay ninguna culpa en orar así, recostado, en la calidez de su cama. Dios no mira su postura física, Él mira la humildad y el anhelo de su corazón. Él es su Padre amoroso y desea que descanse en sus brazos. Hoy quiero compartir con usted una historia que transformó mi visión del ministerio. Hace unos años, una querida diaconisa de 68 años, la hermana Sun Dok, se acercó a mí después de una consulta. Ella es una mujer de fe inquebrantable, que nunca faltó a la oración de la madrugada durante 35 años. Con manos temblorosas me entregó un papel viejo y amarillento. Era una oración escrita hace 30 años, en su momento de mayor desesperación. Decía: Señor, ya no puedo más. Mi esposo se pierde en el alcohol. Mis hijos están enfermos y no tengo dinero para el hospital. Rezo y rezo, pero no hay respuesta. Si esta vez también guarda silencio, dejaré la iglesia. Me quedé helado porque ella seguía allí, frente a mí, después de 3 décadas. Le pregunté: hermana, ¿recibió la respuesta en aquel entonces? Ella negó con la cabeza y dijo entre lágrimas: no, no la recibí. Pero me di cuenta de algo, pastor. Yo estaba viviendo en un error. Durante 30 años pensé que Dios callaba, pero Él siempre estuvo hablando. Era yo quien no sabía cómo escuchar. Amados, quizás usted se siente hoy como esa hermana. Siente que sus oraciones chocan contra el techo. Pero hoy, a través de estos 7 malentendidos, sus oídos espirituales se abrirán. El primer error es la agitación del corazón. Pensamos que no escuchamos a Dios porque estamos demasiado ocupados, pero la verdad es que no escuchamos porque no sabemos detenernos. ¿Qué es lo primero que hace al despertar? ¿Busca su teléfono? ¿Mira las noticias? ¿Se preocupa por las tareas del día? El Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En hebreo, estar quieto es rafá, que significa soltar, abandonar, dejar ir. Dios nos dice: suelta lo que tienes en las manos, deja de intentar controlarlo todo, solo así sabrás que yo soy Dios. La paz de Dios no es un grito, es un susurro que se filtra en la quietud. Si su mente es un mar agitado, no podrá ver el reflejo de su rostro. Hoy, antes de dormir, diga conmigo: Señor, suelto mis preocupaciones, me detengo ante ti. Sienta cómo el calor de su presencia empieza a rodear su cama ahora mismo. No tiene que hacer nada, solo estar quieto. Él está aquí, cuidando su sueño. Continuamos este viaje de descanso espiritual. El segundo error que cometemos a menudo es pensar que la oración es solo hablar. El error del monólogo. Muchos de nosotros llegamos ante Dios con una lista de peticiones. Señor, bendice a mis hijos, sana mi cuerpo, cuida mis finanzas. Decimos amén y nos levantamos. Amados, la oración es una conversación. Si usted habla todo el tiempo, ¿cuándo dejará que Dios responda? Habacuc 2:20 nos enseña:
El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Este callar no es un silencio vacío, es una espera expectante. Samuel, cuando era niño, aprendió la oración más poderosa del mundo. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Él no dijo, escucha, Señor, porque tu siervo habla. Hoy, le invito a que la mitad de su tiempo de oración sea silencio. Simplemente diga, Señor, estoy escuchando, y quédese en calma. El tercer obstáculo es ignorar la voz de la conciencia. A veces buscamos grandes señales, truenos o visiones, pero Dios suele hablar en lo pequeño. Primera de Reyes 19 nos cuenta que Elías buscó a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, pero Dios no estaba allí. Dios estaba en un silbo apacible y delicado. ¿Has sentido alguna vez un pequeño pinchazo en el corazón? Esa idea persistente de llamar a alguien, de pedir perdón o de ayudar a un vecino. A menudo lo ignoramos, pensando que es solo un pensamiento nuestro. Pero ese malestar positivo es a menudo la voz de Dios. Si ignoramos los pequeños susurros, nuestros oídos se vuelven sordos a las grandes revelaciones. No espere un milagro espectacular para obedecer. Empiece por esa pequeña instrucción que Dios puso en su mente hoy. Al hacerlo, sentirá una paz inmediata, como si un canal obstruido se abriera de repente. Duerma tranquilo sabiendo que Dios le habla en la suavidad de la noche. Su voz es más dulce que cualquier preocupación. Mientras se acomoda bajo sus mantas, considere el cuarto obstáculo, el corazón que no perdona. Este es quizás el bloqueo más doloroso para un senior. A veces cargamos con heridas de hace 20 o 30 años. Pensamos que nuestra relación con Dios es independiente de nuestra relación con los demás. Pero Marcos 11:25 es claro. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. La falta de perdón es como un ruido estático que no deja oír la frecuencia de Dios. El odio ocupa el espacio que Dios quiere llenar con su voz. Recuerdo a una hermana en Daegu que odió a su suegra durante 30 años. Incluso después de que la suegra falleció, ella no tenía paz. Solo cuando se arrodilló y dijo, «Señor, la perdono», el muro se derrumbó y volvió a sentir el calor del Espíritu Santo. El perdón no es para el otro, es para que su propio oído espiritual sane. El quinto error es la obediencia parcial. Sabemos lo que Dios quiere, pero lo posponemos. Lo haré cuando mejore mi salud, lo haré cuando tenga más tiempo. Amados, la obediencia parcial es desobediencia. Saúl perdió su reino por querer hacer las cosas a su manera, bajo la apariencia de piedad. Pero Abraham, cuando Dios le dijo, «Vete de tu tierra», salió sin saber a dónde iba. Si usted quiere escuchar el paso número 2 de Dios, primero debe cumplir el paso número 1 que ya conoce. No pida nuevas instrucciones si aún no ha seguido la última que recibió. Al rendirse totalmente a su voluntad, la confusión desaparece. Usted no necesita ver todo el camino, solo necesita confiar en aquel que sostiene la lámpara. Deje que su última palabra antes de dormir sea, «Sí, Señor, te obedeceré». Estamos llegando al final de nuestra reflexión nocturna. El sexto obstáculo es la falta de familiaridad con su palabra.
¿Le ha pasado que un viejo amigo le llama y no reconoce su voz? Eso ocurre por la distancia. Si no leemos la Biblia, olvidamos el tono de voz de Dios. La Biblia es la partitura por la cual reconocemos su melodía en nuestra vida diaria. Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si sus ojos están cansados, escuche la palabra en audio. Lo importante es que su lenguaje se vuelva su lenguaje. Cuando usted conoce las Escrituras, ninguna voz extraña podrá engañarlo. La paz que siente ahora proviene de las verdades eternas que Él ya escribió para usted. Finalmente, el séptimo y más profundo obstáculo: el deseo de ser el dueño de su propia vida. Queremos que Dios sea nuestro copiloto, pero Él quiere el volante. Oramos diciendo: Señor, bendice mis planes, en lugar de decir: Señor, ¿cuál es tu plan? Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando usted suelta el control, cuando admite que no tiene todas las respuestas por su edad o experiencia, es cuando la guía de Dios se vuelve más clara. Como José en Egipto, que confió en medio de la traición y la cárcel, vea su vida hoy no como una serie de accidentes, sino como un tapiz tejido por Dios. Oración final de bendición. Amado Padre, bendice a mi hermano y hermana que escuchan estas palabras. En este momento, quitamos los 7 obstáculos, limpiamos nuestra mente de la prisa, abrimos nuestro corazón al perdón y entregamos el volante de nuestra vida. Gracias porque tu voz es paz, es consuelo y es dirección. Cubre su cama con tu manto de amor. Que este sueño sea reparador y que mañana despierten con la claridad de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Descanse ahora, querido Hijo de Dios. El pastor de Israel no se duerme ni se adormece. Él vela por usted. Querido hermano, querida hermana, qué alegría que nos acompañe en este momento de quietud. Antes de cerrar sus ojos y entregar su descanso al Señor, quiero que sepa algo muy importante. No hay ninguna culpa en orar así, recostado, en la calidez de su cama. Dios no mira su postura física, Él mira la humildad y el anhelo de su corazón. Él es su Padre amoroso y desea que descanse en sus brazos. Hoy quiero compartir con usted una historia que transformó mi visión del ministerio. Hace unos años, una querida diaconisa de 68 años, la hermana Sundok, se acercó a mí después de una consulta. Ella es una mujer de fe inquebrantable, que nunca faltó a la oración de la madrugada durante 35 años. Con manos temblorosas me entregó un papel viejo y amarillento. Era una oración escrita hace 30 años, en su momento de mayor desesperación. Decía: Señor, ya no puedo más. Mi esposo se pierde en el alcohol. Mis hijos están enfermos y no tengo dinero para el hospital. Rezo y rezo, pero no hay respuesta. Si esta vez también guarda silencio, dejaré la iglesia. Me quedé helado porque ella seguía allí, frente a mí, después de 3 décadas. Le pregunté: hermana, ¿recibió la respuesta en aquel entonces? Ella negó con la cabeza y dijo entre lágrimas: no, no la recibí.
Pero me di cuenta de algo, pastor. Yo estaba viviendo en un error. Durante 30 años pensé que Dios callaba, pero Él siempre estuvo hablando. Era yo quien no sabía cómo escuchar. Amados, quizás usted se siente hoy como esa hermana. Siente que sus oraciones chocan contra el techo. Pero hoy, a través de estos 7 malentendidos, sus oídos espirituales se abrirán. El primer error es la agitación del corazón. Pensamos que no escuchamos a Dios porque estamos demasiado ocupados, pero la verdad es que no escuchamos porque no sabemos detenernos. ¿Qué es lo primero que hace al despertar? Busca su teléfono, mira las noticias, se preocupa por las tareas del día. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En hebreo, estar quieto es rafá, que significa soltar, abandonar, dejar ir. Dios nos dice: suelta lo que tienes en las manos, deja de intentar controlarlo todo, solo así sabrás que yo soy Dios. La paz de Dios no es un grito, es un susurro que se filtra en la quietud. Si su mente es un mar agitado, no podrá ver el reflejo de su rostro. Hoy, antes de dormir, diga conmigo: Señor, suelto mis preocupaciones, me detengo ante ti. Sienta cómo el calor de su presencia empieza a rodear su cama ahora mismo. No tiene que hacer nada, solo estar quieto. Él está aquí, cuidando su sueño. Continuamos este viaje de descanso espiritual. El segundo error que cometemos a menudo es pensar que la oración es solo hablar. El error del monólogo. Muchos de nosotros llegamos ante Dios con una lista de peticiones. Señor, bendice a mis hijos, sana mi cuerpo, cuida mis finanzas. Decimos amén y nos levantamos. Amados, la oración es una conversación. Si usted habla todo el tiempo, ¿cuándo dejará que Dios responda? Habacuc 2:20 nos enseña: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este callar no es un silencio vacío, es una espera expectante. Samuel, cuando era niño, aprendió la oración más poderosa del mundo. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Él no dijo: escucha, Señor, porque tu siervo habla. Hoy, le invito a que la mitad de su tiempo de oración sea silencio. Simplemente diga: Señor, estoy escuchando, y quédese en calma. El tercer obstáculo es ignorar la voz de la conciencia. A veces buscamos grandes señales, truenos o visiones, pero Dios suele hablar en lo pequeño. Primera de Reyes 19 nos cuenta que Elías buscó a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, pero Dios no estaba allí. Dios estaba en un silbo apacible y delicado. ¿Has sentido alguna vez un pequeño pinchazo en el corazón? Esa idea persistente de llamar a alguien, de pedir perdón o de ayudar a un vecino. A menudo lo ignoramos, pensando que es solo un pensamiento nuestro. Pero ese malestar positivo es a menudo la voz de Dios. Si ignoramos los pequeños susurros, nuestros oídos se vuelven sordos a las grandes revelaciones. No espere un milagro espectacular para obedecer. Empiece por esa pequeña instrucción que Dios puso en su mente hoy. Al hacerlo, sentirá una paz inmediata, como si un canal obstruido se abriera de repente. Duerma tranquilo sabiendo que Dios le habla en la suavidad de la noche. Su voz es más dulce que cualquier preocupación. Mientras se acomoda bajo sus mantas, considere el cuarto obstáculo: el corazón que no perdona. Este es quizás el bloqueo más doloroso para un senior.
A veces cargamos con heridas de hace 20 o 30 años. Pensamos que nuestra relación con Dios es independiente de nuestra relación con los demás. Pero Marcos 11:25 es claro. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. La falta de perdón es como un ruido estático que no deja oír la frecuencia de Dios. El odio ocupa el espacio que Dios quiere llenar con su voz. Recuerdo a una hermana en Daegu que odió a su suegra durante 30 años. Incluso después de que la suegra falleció, ella no tenía paz. Solo cuando se arrodilló y dijo, «Señor, la perdono», el muro se derrumbó y volvió a sentir el calor del Espíritu Santo. El perdón no es para el otro, es para que su propio oído espiritual sane. El quinto error es la obediencia parcial. Sabemos lo que Dios quiere, pero lo posponemos. Lo haré cuando mejore mi salud, lo haré cuando tenga más tiempo. Amados, la obediencia parcial es desobediencia. Saúl perdió su reino por querer hacer las cosas a su manera, bajo la apariencia de piedad. Pero Abraham, cuando Dios le dijo, «Vete de tu tierra», salió sin saber a dónde iba. Si usted quiere escuchar el paso número 2 de Dios, primero debe cumplir el paso número 1 que ya conoce. No pida nuevas instrucciones si aún no ha seguido la última que recibió. Al rendirse totalmente a su voluntad, la confusión desaparece. Usted no necesita ver todo el camino, solo necesita confiar en aquel que sostiene la lámpara. Deje que su última palabra antes de dormir sea, «Sí, Señor, te obedeceré». Estamos llegando al final de nuestra reflexión nocturna. El sexto obstáculo es la falta de familiaridad con su palabra. ¿Le ha pasado que un viejo amigo le llama y no reconoce su voz? Eso ocurre por la distancia. Si no leemos la Biblia, olvidamos el tono de voz de Dios. La Biblia es la partitura por la cual reconocemos su melodía en nuestra vida diaria. Salmo 119:105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Si sus ojos están cansados, escuche la palabra en audio. Lo importante es que su lenguaje se vuelva su lenguaje. Cuando usted conoce las Escrituras, ninguna voz extraña podrá engañarlo. La paz que siente ahora proviene de las verdades eternas que Él ya escribió para usted. Finalmente, el séptimo y más profundo obstáculo, el deseo de ser el dueño de su propia vida. Queremos que Dios sea nuestro copiloto, pero Él quiere el volante. Oramos diciendo, «Señor, bendice mis planes», en lugar de decir, «Señor, ¿cuál es tu plan?». Proverbios 3:5-6 nos exhorta, «Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Cuando usted suelta el control, cuando admite que no tiene todas las respuestas por su edad o experiencia, es cuando la guía de Dios se vuelve más clara. Como José en Egipto, que confió en medio de la traición y la cárcel, vea su vida hoy no como una serie de accidentes, sino como un tapiz tejido por Dios. Oración final de bendición. Amado Padre, bendice a mi hermano y hermana que escuchan estas palabras. En este momento, quitamos los 7 obstáculos, limpiamos nuestra mente de la prisa, abrimos nuestro corazón al perdón y entregamos el volante de nuestra vida. Gracias porque tu voz es paz, es consuelo y es dirección.
Cubre su cama con tu manto de amor. Que este sueño sea reparador y que mañana despierten con la claridad de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Descanse ahora, querido Hijo de Dios. El pastor de Israel no se duerme ni se adormece. Él vela por usted.